La lógica es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura del pensamiento en filosofía. Y ella expone las leyes, los modos y las formas del razonamiento. Profe, qué pena, ¿me puede repetir, por favor? Como ciencia, la lógica solamente se va a ocupar de la estructura del pensamiento. Y dentro de la estructura del pensamiento va a estudiar tres aspectos principales. Uno de estos aspectos es las premisas o conceptos. Otros son las proposiciones y otros son las conclusiones. Les repito, solamente se va a ocupar de la estructura del pensamiento como tal. Para que, digamos, la estructura del pensamiento para ver si es válido o no válido. Una proposición sería: los planetas son redondos. Primera proposición. La segunda proposición, digamos, hablando de la lógica, sería: la Tierra es un planeta. ¿Cuál creen que sería la conclusión lógica de las dos premisas anteriores? La Tierra La redonda. Tierra es un planeta redondo. La Tierra es redonda. Muy bien. Esa sería, digamos que la conclusión lógica. A la lógica dentro de la filosofía no le va a importar tanto si es verdad o no verdad la premisa. Solamente va a ocuparse de que cuando se haga un juicio, de cuando se emita un concepto o una proposición, este tenga lógica en la estructura y la organización. Pero hay otra parte de la lógica que sí le va a importar si es verdad o no es verdad. Y esta es el juicio, que es el tema que vamos a puntualizar más claramente hoy. Entonces, vamos a ver el juicio como tal, y del juicio es que va a salir la actividad del día de hoy. Entonces, el juicio. Hay que decir primero que el juicio es una forma del pensamiento que se emite a partir de un concepto. Es atribuido al sujeto y el juicio puede ser tanto afirmativo como negativo. Cuando afirmamos o negamos la relación que existen entre dos o más ideas, estamos emitiendo un juicio. Esto cuando afirmamos o negamos la relación que existen entre dos o más ideas, ahí estamos emitiendo un juicio. Pero también podemos decir que el juicio es un acto mental que hacemos nosotros los seres humanos. Y por lo general nosotros siempre estamos emitiendo juicios, ¿sí? Ya sea que no lo verbalicemos, mentalmente siempre estamos emitiendo un juicio. Y nos estamos ahí formando una opinión acerca de algo, ya sea de una persona, de un acontecimiento o de algo que hayamos percibido. Y entonces nosotros, al emitir el juicio, conscientemente podemos decir que algo es así o puede ser de otra forma. Por ejemplo, alguna persona puede emitir un juicio sobre la verdad. Para algunas personas la verdad, al emitir su juicio, puede ser subjetiva. Es decir, que para esa persona la verdad puede ser una, pero en un contexto distinto puede ser diferente, o puede ser la verdad para otra persona distinta. En cambio, para otros, la verdad puede ser objetiva y universal. Es decir, que hay verdades absolutas para todo el mundo. Ahí podríamos estar emitiendo un juicio. ¿Listo? Entonces esa es una definición de juicio. Es una opinión
un concepto o la expresión que realiza un sujeto al afirmar o negar algo. ¿Listo? Ese sería, digamos, el concepto general de juicio. Es muy usado en la filosofía para afirmar, corregir o contradecir posiciones de filósofos anteriores. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el empirismo y en el racionalismo. Ellos emiten juicios que a la vez van a contradecir o van a negar el juicio que haya emitido pues, los otros filósofos que no son de la misma escuela. Ahora, ¿qué elementos hay en un juicio? Vamos a ver los elementos que encontramos en el juicio. Son tres: sujeto, predicado y cúpula. El sujeto se define. Profe, qué pena, sujeto, predicado y qué. Y cúpula. El sujeto es de quien se afirma o se niega algo y se va a simbolizar dentro de la lógica con la letra S. El predicado es el que afirma o niega algo respecto del sujeto y se simbolizaría con la letra P. Y por último, la cúpula. Y es la función de relacionar el sujeto y el predicado para hacer una afirmación o una negación. Y la cópula indica la presencia del verbo ser o estar. Bien, los juicios están divididos para su mejor comprensión. Se van a dividir en dos tipos, como lo podemos observar: juicios simples o juicios compuestos. Un juicio simple tiene un concepto, un verbo y un predicado. Así solamente. Concepto, verbo, predicado es el juicio simple. Y el ejemplo es: el agua es un elemento vital de vida. Ese sería el ejemplo del juicio simple. El agua es un elemento vital. El juicio compuesto es el que tiene más de un sujeto o predicado o verbo. El ejemplo podría ser: María y Luisa están cerca de mi casa. Ese podría ser un ejemplo de un juicio compuesto. Como vemos, tiene más de dos predicados, más de dos sujetos. Otro ejemplo podría ser: la casa es grande y bonita. Podría ser otro ejemplo de juicio compuesto. Casi siempre los juicios compuestos están unidos por una conjunción. En este caso sería la I, o en otro caso sería la O. Entonces, los juicios simples se dividen en: según la predicación, según la modalidad, según la cantidad, según la cualidad y según la cantidad y cualidad. Vamos a estar observando cada uno de estos. ¿Listo? Entonces vamos con el primero: según la predicación.
Entonces, según la predicación, los juicios también tienen una subdivisión. Pueden ser de existencia, de propiedad o de relación. Los juicios de existencia son afirmaciones o negaciones que nos señala la existencia o no de un objeto. Ese es el juicio de predicación en la existencia. Afirmaciones o negaciones que nos señalan la existencia o no de un objeto. Ejemplo, existen vacas lecheras, hay jóvenes rebeldes. ¿Sí ve? En uno está afirmando algo, existen vacas lecheras, o en el otro está haciendo una señalación de la existencia. Hay jóvenes rebeldes. ¿Listo? Por otro lado, está según la predicación, en la propiedad, que son afirmaciones o negaciones de ciertas propiedades pertenecientes al objeto. En este caso, las vacas son herbívoras, sería un ejemplo. Pertenece a la vaca, que sería en este caso el objeto señalado. Las vacas son herbívoras. Todos los papas fueron creyentes de la palabra de Jesucristo. Ahí está haciendo la afirmación de la pertenencia de los papas, que son creyentes a la palabra de Jesucristo. Y por último, según la predicación, tienen un carácter de relación. Y son afirmaciones o negaciones sobre relaciones de dos objetos en un juicio. Ejemplo, va a relacionar dos objetos. Entonces, María es más bondadosa que su hermana Celia. Otro ejemplo podría ser la Ducati, la moto Ducati, corre más que una moto BMW. ¿Sí? Está relacionando dos objetos para hacer una afirmación o una negación. Una negación podría ser Carla no perdió tantas materias como Angélica. ¿Sí? Va a comparar y a relacionar dos objetos y ahí está implícita la negación. Eso según su predicación. Según la modalidad. En según la modalidad encontramos asertóricos o de realidad. Estos son afirmaciones o negaciones de caracteres pertenecientes al objeto sin saber si les son indispensables. Son afirmaciones o negaciones de caracteres pertenecientes al objeto sin saber si son indispensables. Ejemplo, los libros digitales dañan la vista. Hay otros que son los apodícticos o de necesidad y son afirmaciones o negaciones de caracteres necesariamente pertenecientes a los objetos. Estos sí necesariamente tienen que pertenecer a los objetos. Un ejemplo son los mamíferos poseen glándulas mamarias. ¿Listo? Y por último tenemos los de posibilidad.
Bueno, en el primero entonces vimos caracteres pertenecientes al objeto, pero no son indispensables. En el segundo, son necesariamente indispensables. Y en el tercero, solo afirman la posibilidad de algún juicio. Ejemplo, mañana posiblemente no hayan productos de primera necesidad en el mercado. Solo afirman posibilidad, posiblemente. En según la cantidad, los juicios pueden ser singulares, particulares o universales. Los singulares pueden ser afirmaciones o negaciones sobre un único objeto. Téngalo presente, sobre un único objeto. Barack Obama es el presidente de los Estados Unidos. Ahí hay una afirmación sobre un sujeto en particular, que es Barack Obama. Profe, una pregunta. Bueno, el juicio que uno va a hacer necesariamente tiene que ser verdadero. No, pues en este singular puede ser afirmación o negación. La Sí, característica pero me es que refiero sea a sobre si, un único objeto. digamos, si yo digo Barack Obama es el presidente de Estados Unidos, lo estoy afirmando, pero es algo falso. Claro, ¿Y me hago entender? sí, Entonces, claro. siempre tiene que ser verdadero o puede ser también falso. También puede ser falso. Recuerda que dentro de la lógica nos importa más que todo es la estructura del pensamiento, ¿sí? En este caso, que cumpla con la regla. Barack Obama es el presidente. Ahí hay una afirmación sin necesidad de que sea esto verdadero en el momento. Vale, profe, gracias. Con gusto. Pueden ser particulares también. Los particulares son afirmaciones o negaciones sobre algún objeto de una clase específica. Ejemplo, algunas abejas son venenosas. ¿Sí? Ahí específicamente es sobre algunos objetos. Y por último encontramos, según la cantidad, los universales. Afirmaciones o negaciones sobre la totalidad de los objetos de una clase. Recuerde, sobre la totalidad de los objetos de una clase. Un ejemplo de esto sería: todos los presidentes poseen poder económico. Hemos visto los tres primeros según su predicación, según su modalidad y según su cantidad, y vamos a ver los últimos dos. Según su cualidad se van a dividir solamente en dos: afirmativos o negativos. Aquí sí ya empezamos a relacionar más la negación y la afirmación cuando encontremos un juicio sobre algo, cuando se emita un concepto, un pensamiento sobre algo. Los afirmativos expresan una relación afirmativa, obviamente, entre el sujeto y el predicado. Ejemplo, domingo es el día de descanso de la semana. Aquí tendríamos que agregar en Occidente, ¿no? Ejemplo, es el día de descanso de la semana en países de Occidente. Porque si vamos a hablar de países orientales, ahí sería sábado es el día de descanso de la semana en países de Oriente. Y el negativo, pues va a expresar una relación negativa entre el sujeto y el predicado. Ningún deportista, ejemplo, ningún deportista es sano. Eso es obviamente una negación.
Bien, el último entonces, según la cantidad y la cualidad, puede dividirse en, aquí va a combinarlos, va a combinar la cantidad y la cualidad que los vimos anteriormente. Universal afirmativo puede ser universal negativo, particular afirmativo o particular negativo. En el primero, universal afirmativo, entonces es universal, pero a la misma vez va a afirmar algo. Todas, universalidad, las estrellas tienen luz propia. Totalidad y afirmación. Todas las estrellas tienen luz propia. El segundo, universalidad negativo, va a dar una totalidad, pero negándola ahora. Ninguna ciudad es salubre, ¿sí? Hay una totalidad. Ninguna ciudad, ninguna es la totalidad, y la negación es que ninguna es salubre. Ahora, particular afirmativo. Algunos padres son responsables con sus hijos. Hay una particularidad y es que son algunos padres, y hay una afirmación, que son responsables con sus hijos. Y por último está el particular negativo. Algunos jueces no son probos. Probo es un sinónimo de honesto, entonces si quieren colocarlos en términos colombianos, algunos jueces no son honestos. Algunos jueces no son honestos. Listo. Vamos a ver la siguiente tabla y vamos a analizarla un poco. Aquí sí quiero que estén muy atentos para que no se vayan a confundir. Entonces, veamos esta tabla y es la relación entre los juicios. Tenemos el juicio A, que es todos los hombres son buenos. Ese es el juicio con el que vamos a empezar, ¿sí? A este juicio, todos los hombres son buenos, puede haber un contrario, señalado en color verde, contrario, y se va a emitir el juicio E. Lo contrario sería, ningún hombre es bueno. Sencillo hasta el momento, ¿cierto? Todos los hombres son buenos. Lo contrario sería, ningún hombre es bueno. Puede haber un contradictorio, señalado con un color rojo fuerte. Un contradictorio. Algunos hombres no son buenos. ¿Sí? Ese sería un contradictorio. Recordemos el juicio A, que es el con el que empezamos, es todos los hombres son buenos. Lo contradictorio sería algunos hombres no son buenos. A este juicio primario, todos los hombres son buenos, podemos sacarle un subalterno y es algunos hombres son buenos. Algunos hombres son buenos sería el subalterno. Listo, ahí ya tenemos 4 juicios principales, simples, negaciones, afirmaciones. Todos los hombres son buenos, su subalterno sería algunos hombres son buenos. El subcontrario de ese algunos hombres son buenos, como vimos, sería algunos hombres no son buenos. Y el subalterno de ningún hombre es bueno sería el mismo. Algunos hombres no son buenos.
Los juicios compuestos son dos, condicionados o incondicionados, y los juicios condicionados tenemos los no exclusivos o condicional, y en este el conector lógico es sí, entonces, ¿sí? Sí, entonces. Y está presente explícita o implícita.